La profecía es para guiar el pueblo de Dios hacia Él. Amén. Si el pueblo de Dios está mal, es para que se arrepienta y regrese a los caminos de Dios. Y si el pueblo va bien, es para animarles que sigan adelante y que perseveren en el camino correcto. Es el propósito de la profecía. No es para que el pueblo de Dios sepa, nosotros conocemos el futuro, ustedes no, jajaja. No es el propósito. Un ejemplo de cómo la profecía a veces es una verdad velada, pero que está ahí, pero se ve, pero no se ve. El nacimiento del Mesías. No, escriban si quieren ver los pasajes, no vamos a tener tiempo para verlos. Pero los lectores del Antiguo Testamento estaban confundidos sobre de dónde iba a venir el Mesías. Pero pastor, cada Navidad sabemos y vemos a los niños hablar, hay canciones que Jesús nació en Belén. Amén. Sí, prestan atención cada Navidad, gracias a Dios. Bueno, eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero no es el único pasaje que habla de dónde viene o sale el Mesías. También está Oseas capítulo 11, versículo 1, que dice que el Mesías saldrá de Egipto. Ahora tenemos un problema. ¿El Mesías es de Belén o es de Egipto? Y no hemos terminado. Si uno lee Isaías capítulo 11, versículo 1 y capítulo 53, uno se da cuenta que el Mesías es un nazareno. Ay, caray, imagínate en el Antiguo Testamento. Termina con Malaquías, esto es lo que tienes. Y ahora te das cuenta que el Mesías, según la palabra de Dios, viene de 3 lugares. Él es de Belén, es de Nazaret y de Egipto. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? No tenemos ningún problema con eso, ¿no? ¿Por qué? Estamos al otro lado del cumplimiento de la profecía. Jesús nació en Belén, después su familia huyó a Egipto, salió de Egipto y se crió ¿dónde? En Nazaret. Y así Dios cumplió esas 3 profecías. Entonces el Mesías sí nació en Belén, estuvo en Egipto por un tiempo, salió y se crió en Nazaret y lo llaman el Nazareno. Bueno, hermanos, así es la profecía para nosotros también, según el rapto y todas las otras profecías que no se han cumplido. A veces Dios nos da la verdad, pero está velado exactamente cómo todo encaja. En este lado de profecía se nos parece, que está en contradicción. Como el Mesías se está contradiciendo la palabra, diciendo que viene de 3 lugares, pero para nosotros que ya se ha cumplido, no, es fácil y se ve, está clarito. Bueno, tenemos que tener eso en mente mientras empezamos a ver 2 pasajes claves sobre el rapto. Entendiendo que van a haber verdades que parecen estar en conflicto, parece ser una contradicción para nuestras mentes, pero no lo es porque no se han cumplido. Y cuando lleguemos al otro lado, vamos a ir una para atrás, pues sí, claro, tan fácil. Ese es el poder de Dios. Y el problema que vamos a ver es esto, mis hermanos, que diferentes pasajes parecen enseñar verdades opuestas. El rapto puede suceder en cualquier momento. Puede pasar ahora. Tenemos que estar listos. Pero también hay muchas señales que nos dicen, prepárense y cuando vean esto y esto y esto, después de estas cosas vendrá. ¿Ven cómo están en oposición? Señales van a suceder primero, la tribulación. Jesús dijo, busquemos rápidamente Mateo 24, nomás para tener un saborcito. Mateo 24. Jesús ahí está hablando del rapto, preparando a sus discípulos de la tribulación. 24:15 en adelante, por ejemplo, él dice, por tanto, cuando veas la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Y él sigue, está diciendo, no voy a regresar hasta que esto suceda. Va a ser una señal visible. En Marcos 13, Jesús dice, primero van a salir muchos profetas falsos. Y cuando salga el profeta falso máximo, el anticristo, ya van a saber que el tiempo se acerca.
Van a haber señales en los cielos, se va a oscurecer el sol. Jesús no va a venir antes de eso. Y el anticristo, en Apocalipsis 13, la bestia, vamos a ver 2 Tesalonicenses 2, Jesús no va a regresar hasta que Él esté en el templo, se va a colocar en el templo como Dios. Después de eso es cuando Jesús viene. Entonces, obviamente, la Biblia nos enseña que el rapto va a suceder después de una secuencia de eventos, no antes. Entonces, tenemos que esperar que esas cosas sucedan. Entonces, podemos decir, Cristo no va a llegar hoy. ¿Por qué? El templo no está edificado en Jerusalén. Y no hay un hombre que está él diciendo, yo soy Dios, me tienen que alabar a mí. Entonces no se preocupen, vivan sus vidas, honren al Señor, no va a empezar la tribulación ningún tiempo pronto, porque mira todas las guerras ya en el Medio Oriente, no va a haber ningún templo ningún día pronto. Podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero si vamos al otro lado de la moneda, será de repente, nadie lo va a estar esperando. El mismo capítulo 24 de Mateo, mira versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Qué dice? En versículo 43, será como ladrón. Wow, ¿cuándo sabe uno que viene el ladrón? Viene cuando uno no lo está esperando. Es algo inesperado. En Lucas 12:40 dice que el Hijo viene en una hora inesperada. Hasta Jesús dice, ni el Hijo de Hombre sabe cuándo. ¡Wow! Va a ser de sorpresa, algo inesperado. Según Pedro 3:10 también dice, el día del Señor viene como ladrón. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Tenemos que esperar las señales o será de repente? Ahora ven por qué hay tantas preguntas. Por eso, dentro de la iglesia cristiana, fieles al Señor, vas a encontrar gente en diferentes campos de cuándo sucederá el rapto. Y esa es la pregunta principal. ¿Cuándo? No qué fecha y qué día. Nadie sabe esa hora, dice la palabra. Pero ¿en cuál parte en la secuencia de eventos al final de este mundo, al final de la creación, dónde va a caer o dónde va a venir Jesús y arrebatar su pueblo? Vamos a ver estos pasajes en un momento en detalle, pero más para que vean que, hermanos, unos piensan que el Señor va a venir y sacar los cristianos, sacar la iglesia del mundo antes de la tribulación. Y que la iglesia no va a sufrir la tribulación. Y hay muchas razones y hacen un argumento muy bueno, bíblico. La iglesia no está mencionada en la tribulación. En ningún lugar vamos a ver en Apocalipsis que la iglesia está sufriendo en el mundo durante la tribulación. Vamos a ver en Apocalipsis que los santos están en el cielo esperando la venganza de Jehová. No están en la tierra. Parece en Apocalipsis 18:20 que la iglesia ya está en la presencia de Dios, viendo todo lo que está sucediendo en la tierra. La carta a la Filadelfia, en 3:10 de Apocalipsis, les animo que lo busquen. Unos usan también como parte del argumento que Jesús le da esta promesa a la iglesia en Filadelfia en 3:10 de Apocalipsis. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y dice Jesús ahí, los voy a guardar de eso. No van a pasar por eso. Y hay otros pasajes, muchos más, que llevan a muchos a creer que el rapto es antes de la tribulación y la iglesia no va a pasar por eso. Pero también del otro lado, hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que también creen que
el rapto va a ser después de la tribulación. Que la iglesia va a sufrir la tribulación con todos los impíos también al mismo tiempo. El argumento principal para eso, hermanos, es esto: las señales. ¿Para qué da Jesús las señales a sus discípulos, a los creyentes? ¿Para qué nos da a nosotros estas señales si no las vamos a necesitar? Nos ha dado las señales, ¿por qué? Las vamos a necesitar para perseverar durante la tribulación. En Apocalipsis 20, también usan Apocalipsis, los que creen esto. Todos los cristianos serán resucitados al final de la tribulación. Si todos van a ser resucitados al final, esa es lo que ellos llaman el rapto. Eso es el rapto. Y además, la mayoría de las enseñanzas de Jesús no tienen propósito si la iglesia no está presente durante la tribulación. Y otros argumentos. Hermanos, hay cristianos fieles en estos dos campos y otros que yo no he mencionado todavía. Y ven que en estos dos campos hay evidencia bíblica y teológica también. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es ver dos pasajes en un poco de detalle para nosotros ver que aún el mismo apóstol, escribiendo a la misma iglesia, les da dos posiciones opuestas. Y para mostrarles que si un pastor, o un teólogo, o un profesor, un día les dice en YouTube o Facebook en una clase, las cosas son así, y si no crees eso, estás en error en cuestión del rapto, ellos son ignorantes, mentirosos o los dos. Entonces, hermanos, les invito a que busquen 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ese es el libro donde vamos a estar ahí esta tarde, y después 2 Tesalonicenses. En verdad tendríamos que leer capítulo 4 y capítulo 5 casi por completo. No tenemos tiempo para eso, pero les invito a que busquen 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Les invito a que se pongan de pie en referencia a la palabra de Dios. Sigan a la vista en sus Biblias. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Amén. Que Dios me diga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Vamos a ver versículos en capítulo 5 también, pero hermanos, la idea central de este pasaje que estamos viendo aquí en 1 Tesalonicenses es esta: los que están en Jesús, los que están en Jesucristo, deben no solamente confortarse unos a otros con la promesa de la resurrección futura, sino también edificarse unos a otros y estar sobrios, porque la venida del Señor Jesús será de repente como un ladrón. Aquí habla que, versículo 17, cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán ¿qué? Primero, luego los que están vivos
también transformados. ¿Y dónde se van a encontrar? En el aire. ¿Por qué? En versículo 17, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra rapto. Él nos va a arrebatar de este mundo. Nos vamos a encontrar con Él en el aire. Los muertos vivos, los vivos también transformados, como vamos a ver en 1 Corintios 15. Y esto va a suceder de repente. Si seguimos viendo en capítulo 5, él dice, mira, ¿cómo va a ser? Versículo 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad. Cuando todo parece estar bien, todos están conformes, todo está como debe de ser. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Wow. Y él sigue, versículo 10. Él dio por nosotros, ya que estemos despiertos o dormidos. Él está hablando ahí que los que están en Cristo estamos despiertos, estamos pendientes, sabiendo que Cristo viene y estamos en alerta. Los dormidos son los que rechazan a Cristo y ni se dan cuenta ni saben cuándo va a suceder. Y él dice después que, oye, es como un ladrón. Es como un ladrón que uno no espera, que va a venir rápido. Y cuando viene Jesús, para los que no están en Jesús, versículo 3 dice, va a haber dolor, sufrimiento, no va a haber escape. Pero los que están en Jesús, en versículo 9 que dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asegúrate de que estás en Jesús, porque no sabes cuándo Él regresa. Es el punto que Pablo está haciendo aquí. Asegúrate de que estás en Jesús, porque Él puede venir en cualquier momento. Va a venir rápido. Cuando tú piensas que todo esté bien, es cuando Jesús va a venir. Es inesperado. Él va a venir de repente y nadie se escapará. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Tesalónica, estén listos, estén sobrios, estén despiertos, porque no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, ahora vamos a 2 de Tesalonicenses. El próximo libro, ahí está, capítulo 2. Voy a empezar a leer, sigan a la vista, empezando versículo 1. La iglesia en Tesalónica era una iglesia llena de amor. Si leen 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Pablo tiene mucha afección, mucho cariño para esta iglesia, porque él ha sentido un amor genuino de parte de ellos. Y él les escribe 1 Tesalonicenses porque están tristes, porque están esperando la venida del Señor cualquier momento. Eso era la mentalidad de la iglesia en el primer siglo. En cualquier momento Jesús puede llegar y no vamos a saber cuándo, tenemos que estar listos. Y eso lo dice Pablo, capítulo 4, como acabamos de ver. Pero empiezan a morir los hermanos. Y están pensando, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Qué pasa a los muertos que tienen fe en Jesús? Y le dice Pablo, los muertos resucitarán primero y después nosotros con ellos. Pero ahora él tiene que mandar otra carta para darle más información, porque hay un poco de confusión ahora. Otra carta, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. ¿Qué está diciendo Pablo? Oye, no se confundan. Oye, ¿por qué están sacudidos fácilmente? Ya les expliqué todo, pero están escuchando otras cosas en Facebook. Están viendo unas películas, se están dejando con dudas. Están escuchando un predicador en YouTube y dice, wow, nunca había escuchado eso, quizás sea verdad. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? No sean sacudidos fácilmente.
No crean todo lo que lean, no crean todo lo que se ve en un video, no crean todo lo que está en internet. Hay mucha basura y mucha mentira en el mundo. Versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero, algo cambió aquí en 2 Tesalonicenses, que no está en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses, cualquier momento rápido, estén preparados, estén alerta. Pero ahora aquí él dice, primero, ¿qué dice? Que nadie se engañe, no vendrá, sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo según la venida del Señor y el rapto? Esto va a suceder primero. Primero tiene que venir lo que él llama aquí el hijo de perdición, el hombre de pecado, lo que Apocalipsis llama la bestia y lo que 1 de Juan llama el anticristo. Wow, el día del Señor llegará después de que el hombre de pecado llegue para engañar a muchos. ¿Y cuáles son los que son engañados? Los que rechazan el amor de Dios. Brincamos al versículo 9. Versículo 8. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que complacieron en la iniquidad. Ese pasaje sí está fuerte. La idea que estamos viendo aquí es que Dios permite esto, y no solamente lo permite, que Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, porque rechazaron a Dios. Esto es lo mismo que vemos en Romanos capítulo 1, que los que prefirieron el pecado, Dios les dijo, ok, vayan y háganlo, y les dio el permiso para ser pecadores, porque es lo que querían. Dios literalmente le está dando lo que quieren. Ellos quieren la mentira, no quieren el amor de Dios, quieren vivir la vida a su manera. Entonces Dios dice, ok, quieren ser ovejas sin pastor, vayan. Y viene entonces el hijo de perdición, el hombre de pecado, y los engaña. Ellos creen que Él es Dios. ¿Y qué dice Pablo? Primero tiene que suceder esto. Después vendrá Jesucristo. 1 de Juan 4 nos dice que el espíritu del anticristo ya está aquí en el mundo. O sea, ya estaba aquí en el primer siglo, estamos en el siglo XXI, han pasado 20 siglos, ¿no creen que todavía está aquí? Pero el hijo de perdición, el anticristo con la E mayúscula, él va a ser un hombre, una mujer, una persona que va como ser todo el espíritu del mundo que está contra Dios, rechaza el amor de Dios, y él va a ser la persona que representa todo eso y va a tomar el paso final para hacerse frente a Dios mismo en el templo que va a ser edificado en Jerusalén. Ahora la pregunta es, si somos llamados a buscar esta señal, ¿cómo vamos a saber si Él es el anticristo final? Ya les he mencionado varias veces que va a ser en Jerusalén, en el templo. Pero saben que muchos cristianos a través de los últimos 400, 500 años ya han declarado, este es el anticristo. Y no eran cristianos light. Martín Lutero, Juan Calvino, los reformistas, pensaban muchos
que el Papa de la Iglesia Católica era el anticristo. Y hoy seguimos aprendiendo muchos de ellos, ¿no? En el siglo XX, con Hitler, los nazis en Alemania, muchos pensaban que él era el anticristo. Y hoy, muchos piensan que Obama era el anticristo. Y hoy muchos piensan que Trump es el anticristo. Y cuando venga el próximo presidente, muchos van a pensar que ese es el anticristo. Entonces, yo sé un poco divertido, pero ven el punto. Hermanos, para ayudarles un poquito, así como la venida de Jesús va a ser tan glorioso que todos van a saber sin duda que es Él, de la misma forma el anticristo se va a presentar así. Él va a hacer milagros, prodigios, va a hacer cosas increíbles que va a engañar al mundo. No solamente una población, no solamente un país, una región, no solamente un partido político, pero va a engañar al mundo y el mundo se va a postrar y lo va a adorar como si Él fuera Dios. Ahí entonces viene Jesús. Entonces, si leemos 2 Tesalonicenses, vemos pues que el rapto va a ser cuando Jesús regresa. Y que la iglesia entonces va a estar esperando que Él regrese y va a estar buscando las señales. En 1 Tesalonicenses vemos que de repente como que si nadie lo está esperando y parecen estar en oposición. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿cuál es? Hermanos, podemos enfocarnos en lo que no está claro sobre el rapto. ¿Va a ser antes o va a ser después de la tribulación? Esto no tiene que ver con la ortodoxia. Esto no tiene que ver con el reino de Dios y cómo la iglesia debe responder hoy al señorío de Jesucristo. Lo que debemos de hacer, hermanos, es enfocarnos en lo que sí es concreto, en lo que está claro. No vamos a enfocarnos en lo que, en la confusión, no ignorarlo, pero si vamos a sacar algo de eso para nuestras vidas, yo creo que podemos hacer esto. Primero, no nos dejemos llevar por falsos profetas que nos van a decir, nosotros sabemos lo que nadie más sabe. Cuando hemos visto claramente que la palabra de Dios no nos deja claramente cómo exactamente va a suceder las cosas. ¿Están diciendo estos profetas falsos que Dios le da una revelación extra allá, más allá de su palabra? Creo que no, mis hermanos, cuidado. Como dijo Pablo a los tesalonicenses, oye, no sean tan fácilmente sacudidos. Algo concreto va a suceder. El rapto va a suceder. El tiempo viene. Como dicen los mexicanos, sepa la bola. Pero lo que sí es seguro que Él sí va a venir. En Juan 14, léanlo conmigo, búsquenlo, Juan capítulo 14. A ver si un día digo unas expresiones puertorriqueños o peruanos. Pero me crié con la cultura fronteriza, por eso pues me sale lo mexicano, hermanos. Pero en Juan 14, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo en Juan 14? ¿Sabe qué? Es el último discurso en el Monte de Olivos. Él les acaba de decir, voy a morir, me van a matar y esto. Ellos están preocupados. Y dice Jesús, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a preparar un lugar.
Y si voy a prepararlos es porque voy a regresar por ustedes. No se preocupen por lo que va a suceder. No se preocupen por el sufrimiento. No se preocupen por la cruz. No se preocupen por la muerte, porque yo voy a regresar por ustedes. Y si están muertos, así como yo voy a resucitar, yo también los voy a resucitar para que ustedes estén conmigo. Eso es el rapto. Nos va a arrebatar y sacar de este lugar para cumplir esta promesa. Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Busquen 1 Corintios 15. Wow, hermanos, empezando en esto me animo mucho, me pongo contento y pienso, oh Señor, que ya sea ahora, porque es increíble pensando lo que va a suceder, lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces Él dice, en versículo 51, 1 Corintios 15, los que saben, versículos 3 al 5 es el resumen del Evangelio cortito. Todo el capítulo 15 es el Evangelio, pero aquí vamos al final, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. ¿Quieren saber algo escondido? Algo que solamente cristiano. Aquí está, un misterio. ¿Qué es esto? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que Pablo le dice a los en la iglesia en Tesalónica, hey, van a ser transformados, muertos primero, después los vivos. Aquí en la iglesia en Corintio, la misma cosa. En un momento los muertos resucitan, nosotros transformados. Antes no éramos, ahora somos algo más, incorruptibles, inmortales. Un cambio, un instante cuando toque esa trompeta. Y después dice, esa es la victoria sobre la muerte. Esa es la victoria sobre el pecado. Esa es nuestra esperanza. Y le doy gracias a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina ahí. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida diaria? Esto es algo futuro, lo estamos esperando, pero ¿cómo me afecta a mí ahora, hoy? Todavía estoy sufriendo, todavía tengo dolor, todavía tengo pruebas, todavía quiero algo que Dios no me ha dado. Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es el Evangelio. Tenemos una esperanza, pero no ha llegado todavía, lo estamos esperando. Y con este Evangelio, con esta esperanza de rapto, Él nos va a arrebatar de este mundo, nos va a sacar de este lugar, nos va a transformar, nos va a sanar, va a restaurar, va a renovar. Con esto, por eso somos firmes hoy, aquí y ahora. Porque tenemos esa victoria asegurada. Eso es el rapto de que nos debe dar ánimo hoy y aquí. Estar firmes en la verdad, ser constantes en nuestra fe, abundando siempre en la obra del Señor, porque sabemos que no es en vano. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él lo dijo. Y sabemos que Dios es fiel. Y sabemos que Él va a regresar. El rapto es el cumplimiento de una promesa. Y en verdad, hermanos, pero yo sé que va a ser. Dice un teólogo, el doctor Daniel Akin, el doctor del Seminario Bautista, y él dijo, aunque los puntos de vista particulares sobre el milenio y la tribulación nunca han sido una medida de la ortodoxia, las confesiones principales de la escatología, como la realidad del juicio y la segunda venida del Cristo, son y siempre han sido. ¿Qué está diciendo él? Los detalles no son una cuestión de ortodoxia, no es una cuestión de salvación, pero lo que sí está claro es que
viene el juicio y Jesús viene a administrarlo. Entonces la pregunta es si estás listo, si estás preparado para su venida. El rapto va a ser el día de nuestra victoria, nuestra salvación y nuestra gloria con Cristo Jesús, los que estamos en Cristo. Pero para los que no están en Cristo es el día de juicio, de perdición y destrucción. Ese es el mensaje del rapto. Jesús viene. ¿Estás preparado? Les voy a invitar que se pongan de pie. La escatología es algo necesario para la iglesia entender y estudiar. Pero hay un peligro en querer conocer cosas escondidas. Nos anima, nos excita a pensar, wow, ¿cómo va a ser? Y eso es bueno y nos anima a nuestra fe. Pero no nos olvidemos el mensaje principal y lo que significa que Jesús regresa por nosotros. Si tú estás escuchando este mensaje y no estás en Cristo, su venida será tu destrucción. Su venida te va a traer todo lo que tú temes en tu vida. Porque cuando Jesús viene, ya lo vimos, Él va a matar y destruir al hijo de perdición. Y después de que Él es destruido, Él va a tomar venganza sobre todos los que han rechazado su amor. En 2 Tesalonicenses. O eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas. Pero ahora, en estos momentos, Dios extiende su gracia. Y porque Él nos ama, Él no quiere destruirnos. Él no quiere juzgarnos por esa maldad. Por eso Él derramó la sangre de su Hijo para satisfacer su ira. Y cualquiera que clama el nombre de Jesús, que se arrepiente de su pecado y cree en Él, será salvo y estará en Cristo. Si tú quieres estar en Cristo y esperar el rapto, no con temor, pero con anticipación, haz una oración, algo así, dile: Dios, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Yo sé, ahora yo creo y yo veo que Jesús va a regresar para juzgar o salvar. Y yo no quiero ser juzgado, yo sé que no me puedo sostener. Merezco tu juicio, pero acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Sálvame. Yo quiero estar en Cristo. Si tú haces esa oración, te invito que me dejes a mí saber, o un miembro de esta iglesia. Te queremos ayudar a tomar el próximo paso. Cristiano, cristiana, hemos visto que el rapto es motivación para quedar firmes en lo que creemos, para que seamos constantes en nuestra fe, para que sigamos adelante perseverando en buenas obras. Si no has estado firme, si no has estado constante, si has batallado en servir al Señor por alguna razón u otra, ven, habla con tu Dios, arrepiéntate. El Espíritu Santo ya te está diciendo lo que Él quiere hacer en tu corazón, en tu vida. Obedece, recibe perdón, restauración y para adelante.